Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Josué Rosario y te quiero traer este documental explicándote el porqué de las contradicciones de la Biblia. Yo soy cristiano, yo soy pentecostal y yo leí la palabra de Dios completa y vas a aprender mucho con este documental. Vas a entender por qué es que nosotros los cristianos creemos en la palabra de Dios. Un libro, como dicen ustedes, escrito por hombres hace miles de años. Como dicen ustedes los ateos, un libro que se contradice. Pues en este documental te voy a traer una explicación clara y precisa de qué es lo que sucede con lo de las contradicciones que encontramos en este libro. Adelante. Te quiero traer que la palabra Biblia no aparece registrada en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia no se llama Biblia. La Biblia se llama la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Entonces yo he escuchado un montón de ateos que siempre dicen lo mismo. No, en la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, y la Biblia es escrita por hombres. Está bien, la palabra de Dios es escrita por hombres, pero dice la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Y como te dije, la Biblia no se llama Biblia ni tampoco se llama la palabra de los hombres. Por lo tanto, la Biblia se llama la palabra de Dios. Por tanto, te pregunto, cuando tú lees la palabra de Dios, ¿en quién tú estás confiando? ¿En Dios o en los hombres? Porque maldito es el hombre que confía en otro hombre. Pero la palabra de Dios no se llama la palabra de los hombres, se llama la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios no es palabra de hombre, aunque la hayan escrito hombres. Mira qué sencillo. La palabra de Dios dice en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra no es por voluntad humana, sino que ellos hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. También dice, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y Dios es espíritu. Entonces la palabra de Dios dice en Lucas 24, en el verso 39, Cristo dijo cuando resucitó, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El Espíritu Santo de Dios no tiene manos para escribir, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, pero toda la escritura es inspirada por Dios y los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra de Dios es palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tú leas la palabra, no confíes en los hombres, porque maldito es el hombre que confía en otro hombre. Cuando leas, confía en Dios. Ok, ahora te voy a explicar las contradicciones. Las contradicciones de la palabra las almacenamos en un solo versículo. Sí, la palabra de Dios tiene contradicciones. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, en el verso 6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Repito, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mira cómo dice, el que no halle. Por lo tanto, se pueden hallar. O sea, podemos hallar tropiezos, podemos hallar contradicciones. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Lucas, en el capítulo 17, en el verso 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Ok, dice que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en Dios. La palabra tropiezo la podemos interpretar como contradicciones. Bienaventurado es el que no haya contradicciones en mí. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar. O sea, bienaventurado es aquel que no se pasa buscándole ni encontrándole contradicciones a la palabra de Dios, porque se pueden hallar. Por eso es que dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista fue el mayor de los hombres, pero que cuando él cayó preso, dudó y le preguntó a Cristo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres le dan un solo evangelio y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque Juan halló un tropiezo en Cristo. ¿Cuál fue el tropiezo? Que Juan el Bautista, siendo el mayor de los hombres, cayó preso. Siendo el profeta que bautizó al mismo Cristo. Y él decía como que contra, si yo estoy preso,
pues significa que Jesús no es Cristo, Jesús no es el Mesías, porque como Jesús que yo lo bauticé va a permitir que yo esté preso. Entonces halló ese tropiezo, pero la palabra de Dios dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en Cristo, en la palabra de Cristo. La enseñanza es que si Juan el Bautista, que fue el mayor de los hombres, en un momento dudó, nosotros también podemos dudar, pero hay que reprender la duda. La palabra de Dios dice, referente a la misma palabra de Dios, en Primera de Pedro capítulo 2, del verso 6 en adelante, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Ok, la palabra de Dios dice en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que tú no me puedes decir, esto significa esto y punto. No. Un predicador te puede decir que el gigante, refiriéndose a David y Goliat, el gigante en tu vida es una enfermedad, y otro predicador que el gigante en tu vida es un demonio que te está atormentando. Y las dos interpretaciones son válidas porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. Nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios de la manera que el Espíritu Santo nos la revele. O sea que cuando la palabra de Dios dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, lo podemos interpretar de esta manera. Y bienaventurado es el que no encuentre contradicciones en mi palabra. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Quiénes tropiezan en la palabra? Pues ahí mismo en el verso 7 dice, pero para los que no creen, él es una piedra de tropiezo, roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, porque le encuentran contradicciones a la palabra, porque no tienen al Espíritu Santo, porque no son seres espirituales, porque son seres carnales, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Me entiendes? Que cuando dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, podemos decir, y bienaventurado es aquel que no se pase encontrándole contradicciones a la Biblia. La palabra de Dios dice en Juan 1:1, dice, y el verbo era Dios. Y ahí mismo en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, el verbo que era Dios, que fue hecho carne, pues es Cristo, el verbo, la palabra es Cristo. La palabra de Dios dice en Mateo 4:4 que no solo de pan vivir el hombre. Está comparando la palabra con el pan, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea que la palabra de Dios es el alimento del cristiano. Para el recién convertido es leche espiritual, pero para el que es maduro espiritualmente, alimento sólido. O sea que Cristo es la palabra, Cristo es el pan. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3, dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, y la palabra de Dios es un libro espiritual, no carnal. Romanos 6:19. Cuando yo leí eso, yo quedé intrigado y pregunté, Señor, ¿cómo Pablo decía, hablo como humano por vuestra humana debilidad? ¿Qué es? ¿Que Pablo no era un ser humano? Y ahí vino la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me reveló, no, Pablo no era un ser humano, Pablo era un ser espiritual. Por eso él escribió, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, porque ya no era un ser humano, ahora él era un ser espiritual. Y la palabra de Dios es un libro espiritual. Para que tú veas que es verdad lo que te estoy diciendo, la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 6, en el verso 63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, para que tú puedas entender la Biblia, tú tienes que ser un ser espiritual, no un ser carnal. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios, cuando alguien está convertido, reciente, un recién convertido, tú tienes que hablarle la palabra suavecito. Tienes que darle leche espiritual no adulterada, a la versión Reina Valera 1960. Entonces, yo a un recién convertido no lo puedo meter en Apocalipsis, meterlo en Daniel, porque se me puede confundir, porque es un niño en Cristo y hay que darle leche espiritual, hay que darle biberón. Pero ya a los que han alcanzado madurez se le puede dar vianda, se le puede dar alimento sólido y hablarle de profecías profundas, las cuales podemos encontrar en libros como Apocalipsis y libros como Daniel. Sigue escuchándome, no seas sabio en tu propia opinión. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, en el verso 18, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por lo tanto, si tú quieres alcanzar la sabiduría, hazte ignorante primero para que puedas ser sabio, para que llegue a ser sabio. La palabra de Dios es un libro espiritual, no es un libro carnal. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, las cosas del Espíritu Santo se han de distinguir, se pueden entender solamente espiritualmente. Entonces, los ateos no pueden entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3, en el verso 6, ese verso termina diciendo: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Por lo tanto, la letra mata. Antes de tú ponerte a leer la palabra, tírate de rodillas y pídele a Dios sabiduría para que tú puedas entender la palabra, porque la letra mata, ¿entiendes? Por eso es que se han inventado tantas religiones, por eso es que se han inventado tantos disparates, porque la letra sola mata y mucha gente la transgilversan para su propia perdición. Entonces, la letra, la palabra, es un libro espiritual. ¿Entiende? Por eso es que dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. La misma palabra de Dios dice que el enemigo se sabe la palabra, que Satanás se sabe la palabra. En Mateo 4:5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, el enemigo le dijo a Jesucristo cuando lo estaba tentando, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de la parte de arriba del templo, porque en el Salmo 91 dice que Dios mandará a sus ángeles para que te recojan y no te caigas hasta el piso. Y Jesús le contesta en el verso 7: escrito está también. ¿Ves? Porque le está hablando de la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Y si yo me tiro, a lo que Cristo se refería era como que diciéndole al enemigo, diciéndole: si yo me tiro, es como si yo estoy tentando a Dios. Me voy a tirar porque la palabra dice que Dios mandará a sus ángeles y no me voy a caer. Y estoy tentando a Dios. Y en la palabra dice que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la letra mata. El enemigo se sabe la Biblia completa. Y él sabe cómo enredar a las personas. Yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo, cuando estaba en el mundo, cuando estaba en la calle, yo decía que fumar marihuana era de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la nota de marihuana me hará descansar. ¿Entiendes? Yo decía: cuando yo estoy aborrecido, yo fumo marihuana porque en la nota de marihuana me hará descansar. Y el enemigo me tentaba con la misma palabra, ¿entiendes? La letra mata, ¿entiendes? Más el espíritu, cuando yo me metí con Dios, cuando yo le di oportunidad a Cristo que entrara en mi corazón, desde ese entonces que yo le abrí las puertas de mi corazón a Jesucristo, fue que yo pude entender que este libro es espiritual y no carnal. ¿Qué te quiero decir? Que tengas mucho cuidado con lo que tú estás haciendo con la palabra de Dios. Que tengas mucho cuidado si le estás buscando contradicciones, si le estás buscando defectos,
esto, si le estás buscando cosas, ten cuidado. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios, ten cuidado con lo que estás haciendo con la palabra de Dios, mi hermano. Y lo que significa la palabra de Dios en Mateo 11:6, lo que significa Mateo 11:6 es: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, bienaventurado el que no halle contradicciones en mí, porque Cristo es la palabra. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 7, dice que para los que no creen, la palabra de Dios es la piedra que los edificadores desecharon, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por eso es que a ellos la ciencia no le cuadra bien, porque la ciencia es de Dios. Está la ciencia del bien y está la ciencia del mal. Entonces, la piedra que los edificadores desecharon es la cabeza del ángulo. Entonces, para los que no creen, dice el verso 8, que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Los mismos ateos dicen, no lean la Biblia es un libro que se contradice, que esto, que lo otro, y la desechan. Y para ellos es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Ves? Cuando dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, y ahí dice, porque tropiezan en la palabra, estamos hablando de contradicciones, porque estamos hablando de la palabra, porque encuentran contradicciones en la palabra y tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. La palabra, tú me preguntarás, ¿y cómo yo puedo ser un ser espiritual? La palabra de Dios dice en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando tú te conviertes, ahí es que tú te haces un ser espiritual. Tú empiezas como un niño en Cristo, tomando biberón, tomando leche espiritual, no adulterada, y después mientras vas escudriñando la palabra, vas creciendo. ¿Y cómo tú te conviertes al Señor? Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora mismo, repite esta oración, di, Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y confieso que yo creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te pido por favor que perdones mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame. En el nombre de Jesús, pon tu Espíritu Santo en mí. Amén. Tú haces esa oración y ya tú estás convertido al Señor. Pero aquel que no se quiere convertir, que me está escuchando, mira, que se ponen a hablar de que si la Biblia, que si a mí no me importa, que si se contradice, que si esto, que si lo otro, que si yo sé más que tú, que si bla, bla, bla. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 12, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Viste, cuando ellos hablan de la palabra, hablan mal de la palabra, están hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales. Y la palabra no es para animales. La palabra de Dios es para gente inteligente. La palabra de Dios es para hombres doctos, para hombres inteligentes, para hombres sabios, que les gusta la palabra, ¿entiendes? La palabra de Dios es para gente inteligente. Esto no es ¿entiendes? Por eso es que ahí decía que ellos tropiezan en la palabra porque fueron destinados para eso.